medios de comunicación que organiza el Sistema de Centros Públicos de Investigación CONACYT. El tema de hoy es hacia la Cumbre Mundial del Cambio Climático. El día de hoy nos acompaña la doctora Edith Kaufer del CIESA Sureste, el licenciado Sergio Alejandro Segura de Flaxo, México, el doctor Roger Orellana del Centro de Investigación Científica de Yucatán y la doctora Gabriela Muñoz Meléndez del Colegio de la Frontera Norte, Colegio. Estas videoconferencias que mensualmente organizamos tienen como fin el dar a conocer las actividades y los hallazgos de los investigadores que trabajan en los centros públicos de CONACYT y cómo también estos conocimientos pueden ser útiles a la sociedad y de alguna forma también devolver el conocimiento y hacerlo público entre los medios de comunicación. En esta ocasión, la primera presentación que vamos a tener es de la doctora Edith Kaufer del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, sede Sureste. La doctora Edith Kaufer es profesora investigadora de la sede Sureste en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Es egresada del doctorado en Ciencias Políticas por el Institut d'Etudes Politiques de la Universidad Aix-Marseille de Francia. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 2 y es miembro honorario del Sistema Estatal de Investigadores del Estado de Chiapas. Sus líneas actuales de investigación son el agua y la hidropolítica, con énfasis en las relaciones internacionales y las políticas hídricas en las 6 cuencas fronterizas entre México, Guatemala y Belice. Además del análisis de las interacciones entre las políticas públicas y los diversos contextos locales, recientemente incursionó en el tema del cambio climático y políticas públicas. Su trabajo académico toma como base la aplicación del análisis de políticas públicas, la perspectiva de género, las teorías de las relaciones internacionales y el concepto de frontera, principalmente bajo un abordaje cualitativo. El tema del que nos va a hablar la doctora Kaufer se titula "De los lineamientos internacionales a las estrategias locales, retos de las políticas públicas en materia de cambio climático en México". Tiene la palabra la doctora Edith Kaufer. Adelante, doctora. Buenos días a todas y a todos, espero que me escuchen bien. Entonces, bueno, les voy a hablar de un tema que intitulé "De los lineamientos internacionales a las estrategias locales, retos de las políticas públicas en materia de cambio climático en México". La siguiente, por favor. En primer lugar, me gustaría mencionar que el contexto de esta reflexión se hace desde la observación de los escenarios locales del sureste mexicano, en particular de los estados de Chiapas y de Tabasco, donde en la actualidad tenemos impactos del cambio climático a escala local en combinación con otras prácticas como, bueno, deforestación, una serie de elementos que podemos observar. Por otro lado, tenemos una serie de elementos en cuanto a escenarios futuros, en cuanto a impactos en estos territorios, en sus habitantes y en sus actividades, principalmente, bueno, en el caso de Tabasco, por su ubicación geográfica, topográfica, por sus características hidrológicas, y en el caso del estado de Chiapas, debido a las condiciones de marginación y de pobreza. También esta reflexión se ubica en el contexto de mi participación en procesos de capacitación con funcionarios y entonces en la interacción con estos en materia de cambio climático, principalmente con el gobierno del estado de Tabasco. Entonces voy a abordar 6 puntos. En primer lugar, hablarles muy brevemente del tema de cambio climático, de las políticas ambientales y de los lineamientos internacionales, para poder abordar el tema de políticas públicas ante el cambio climático desde los planteamientos internacionales. Finalmente, mencionar brevemente algunas problemáticas no resueltas en materia de cambio climático en el ámbito internacional, para pasar a las políticas públicas mexicanas ante el cambio climático, mencionar sus retos y finalmente
abordar las políticas públicas y los retos de la participación de los actores locales. Por favor, la siguiente. Aquí deberíamos estar en la cuarta diapositiva, que se llama Cambio Climático, Políticas Ambientales y Lineamientos Internacionales. Hay que mencionar que los lineamientos de políticas ambientales han sido y son en la actualidad construidos en escenarios fuera de los ámbitos nacionales y locales y por lo tanto son apropiados por actores nacionales vía el financiamiento de proyectos o el otorgamiento de créditos y a través de la firma de instrumentos internacionales y también de la adopción de leyes nacionales. Por su parte, la apropiación de estos lineamientos por los actores locales, me refiero a los gobiernos, pero también a las diferentes organizaciones, se hace mediante la suscripción de convenios y el desarrollo de proyectos. La siguiente, por favor. A nivel internacional, tenemos desde la cumbre de Río y la adopción de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en el 92, una serie de eventos, de acontecimientos, ¿no? En el 94 la entrada en vigor de esta convención, en el 95 la realización de la primera conferencia de las partes, en el contexto de la COP3, en el 97 la aprobación del protocolo de Kioto, su ratificación en el 2000, en el 2005 su entrada en vigor y finalmente un horizonte a futuro muy cercano que termina con la vigencia del protocolo de Kioto. En la siguiente, por favor. En materia de políticas de cambio climático, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático hace énfasis en dos grandes ejes. La mitigación, que consiste en el control de emisiones de gases de efecto invernadero y su absorción por los mineros, y por otro lado la adaptación, que refiere a la limitación de los impactos negativos del cambio climático, en particular vinculado con la reducción de la vulnerabilidad. Aquí es importante mencionar que se ha hecho énfasis desde los lineamientos internacionales principalmente en medidas de mitigación, ¿no? Y para ello, en el marco de la Convención, se ha realizado una diferenciación entre diferentes grupos de estados, ¿no? Las partes incluidas en el anexo 1, que son todos los estados de la OCDE, más los países en transición. Bueno, en este caso México, a pesar de ser miembro de la OCDE, no está incluida. Hay dos estados que no lo son, México es uno de ellos. Estas partes incluidas en el anexo 1 tienen la obligación de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a los niveles de 1990 más tardar en el 2000, y finalmente las partes incluidas en el anexo 2, que incluyen a todos los países de la OCDE, que tienen la obligación de mecanismos de financiamiento hacia los países en desarrollo, y finalmente los que no están incluidos en el anexo 1, que incluye a todos los países en desarrollo. La siguiente, por favor. A partir de la aprobación y ratificación y entrada en vigor del protocolo de Kioto, tenemos aquí que es un acuerdo jurídico vinculante entre las Naciones Unidas y los países industrializados. Se hace también énfasis en las políticas de mitigación con el objetivo común de reducir en 5.2% las emisiones de gases de efecto invernadero. En este caso, digamos, en seguimiento a lo que plantea la Convención Marco, tenemos que los países incluidos en el anexo 1 tienen obligaciones de reducción de sus emisiones reforzadas, más compromisos de apoyos financieros, ¿no? Y todas las partes que han firmado o ratificado el protocolo tienen la obligación de cooperación en diferentes puntos: el desarrollo, la aplicación y la difusión de tecnologías no perjudiciales para el clima, la investigación y la observación sistemática del sistema climático, la educación, la capacitación y la sensibilización pública sobre el cambio climático, y la mejora de las metodologías y de los datos para los inventarios de los gases de efecto invernadero, ¿no? Y aquí hay que también mencionar que el protocolo tiene un anexo B,
donde se mencionan precisamente los objetivos de reducción de emisiones para las partes incluidas en el anexo 1 de la Convención Marco. La siguiente, por favor. Bueno, en este contexto quisiera hacer énfasis en una serie de problemáticas que no han sido resueltas en materia de cambio climático en el ámbito internacional y que a su vez repercuten en los lineamientos de políticas a nivel internacional y también a nivel nacional. Las políticas ante el cambio climático hoy en día a nivel internacional hacen claro énfasis en la mitigación, ¿no? Aquí están planteados en la negociación los intereses de los países hegemónicos, ¿no? que dominan la discusión en la materia, ¿no? Y aquí hay que mencionar que los países más pobres o menos desarrollados han sido señalados con una mayor vulnerabilidad y una menor capacidad de adaptación ante el tema del cambio climático. Sin embargo, las políticas a nivel internacional siguen haciendo énfasis en el tema de la mitigación, ¿no? Otro de los temas que no han sido, de las problemáticas no resueltas en materia de cambio climático es la definición del régimen por Kioto, ¿no? Estamos preguntándonos si seguimos hacia el multilateralismo, que ha sido la guía que se ha seguido hasta ahorita, o si se cambiaría hacia acuerdos regionales o locales. Otro de los puntos es tener estrategias orientadas hacia el mercado o estrategias orientadas hacia la intervención del Estado. Si tendríamos que tener una política de cambio climático aislada, ¿no? Y su relación con las otras políticas públicas, principalmente para las regiones que nos interesan y su vínculo con las políticas de desarrollo, ¿no? Finalmente, entre las políticas no resueltas está la falta de vínculo entre mitigación y adaptación, el tema de la equidad, que si bien se menciona como fundamental a nivel internacional, no se ha abordado mucho en las negociaciones, y finalmente la toma en cuenta tardía de algunos temas y actores en el marco de las negociaciones internacionales, por ejemplo, el tema indígena que aparece en el 2006 en la COP12 y el tema del género que aparece solamente en el 2007 en la COP13. La siguiente, por favor. En este contexto, México está desarrollando políticas ante el cambio climático y podemos mencionar desde el 96 la creación del Comité Intersecretarial para el Cambio Climático, que elaboró y coordinó el Programa Nacional de Acción Climática como un ejercicio experimental. Posteriormente, en el 2005, la formación de la Comisión Intersecretarial para el Cambio Climático, como la institucionalización de la política pública, ¿no? que está en su momento se encaminó hacia el delineamiento de políticas y de estrategias, ¿no? En este contexto, la aparición del Grupo de Trabajo para una Estrategia Nacional de Acción Climática, ¿no? que sometió un documento preliminar a consulta pública en el 2006. Finalmente, en el 2007, el Gobierno Federal presenta la Estrategia Nacional de Cambio Climático, la ENAC, y finalmente en el contexto del Plan Nacional de Desarrollo de la ENAC se hace el Programa Especial de Cambio Climático 2008-2012, el PEC, ¿no? que plantea una política transversal de largo plazo y que pretende abordar los temas de adaptación y mitigación ante el cambio climático y que compromete las dependencias del gobierno federal con objetivos y metas nacionales. Y es en este contexto también que en el 2008 se plantea la necesidad de desarrollar programas estatales ante el cambio climático. Lo que podemos decir a este respecto es que realmente la política de cambio climático en México es bastante reciente. Podríamos hablar de unos 3 años, ¿no? A partir de la presentación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, ¿no? donde se considera que el cambio climático es un tema de seguridad estratégica nacional y mundial
y donde se definen los dos ejes de acción en torno a adaptación y mitigación. La siguiente, por favor. Bueno, en este contexto considero que tenemos cierto número de retos de las políticas públicas en México ante el cambio climático. En esta diapositiva ustedes pueden apreciar del lado izquierdo lo que implica trabajar en materia de políticas públicas frente al cambio climático versus la tradición de políticas públicas que tenemos en México, ¿no? Las políticas públicas ante el cambio climático deben de incluir forzosamente la participación de la sociedad, ¿no? La tradición que tenemos en México de políticas públicas, entre comillas, ¿no? Porque son más gubernamentales que públicas, son políticas verticales de arriba hacia abajo, con una participación en muchos de los casos simulada. La política de cambio climático implica una visión de largo plazo, ¿no? Lo que tenemos en México son políticas con una alta dependencia de los cambios políticos a nivel federal, estatal y municipal, que nos impide tener continuidad y trabajar a largo plazo. La política pública de cambio climático implica un estricto cumplimiento de las normas. Lo que tenemos en México son leyes sumamente detalladas, ¿no? Muchas leyes en el sector ambiental, pero muchas veces no aplicadas o no aplicables. La política de cambio climático implica equidad, ¿no? Y lo que tenemos en muchas de las políticas públicas gubernamentales que se desarrollan en México es el interés de grupos de poder político o empresariales que están plasmados en las políticas. Finalmente implica la vinculación entre ciencia y gobierno. Hablaría en este caso principalmente para las ciencias sociales y políticas. Tradicionalmente los que trabajamos en análisis de políticas públicas no nos ha costado lograr esta vinculación con el gobierno. Finalmente, las políticas públicas frente al cambio climático implican una adecuación de modelos a los contextos nacionales y locales, ¿no? México tradicionalmente en materia de políticas trabajamos con importación de modelos. La siguiente, por favor. Las políticas públicas ante el cambio climático implican una evaluación permanente y la tradición de políticas que tenemos en México se caracteriza por una ausencia de evaluación que repercute en ausencia de modificaciones y cambios. Cambio climático implica también transversalidad, y lo que tenemos hoy en día en México son políticas sectoriales cuya suma no significa transversalidad. Finalmente, cambio climático implica descentralización de recursos y de capacidades y, por lo pronto, lo que podemos ver en materia ambiental en México es, en algunos casos, una descentralización jurídica y teórica más que real. Y finalmente, es importante visualizar el tema del cambio climático en materia de políticas públicas desvinculado de los escenarios políticos y electorales, y lo que tenemos son políticas estrechamente relacionadas con justamente estos cambios políticos electorales. Entonces, estos no son algunos que son importantes de mencionar. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, dentro de estas formas tradicionales de hacer políticas, entre comillas, públicas en México, también quisiera mencionar el predominio federal en la política ambiental en materia de esferas de competencia y en materia de recursos, ¿no? Muchas veces las políticas estatales que se desarrollan en este contexto de predominio federal son pensadas desde arriba, pero hoy en día, sobre todo cuando estemos hablando de cambio climático, pretendamos que sean construidas desde abajo, ¿no? Entonces aquí tenemos también una contradicción. También quisiera mencionar, entre los retos, la ausencia de algunas dependencias claves en las instancias institucionales, como la Secretaría de Educación Pública, que no está participando en la SIC. Y finalmente, otro de los retos, el protagonismo político con el cambio de tema, de cambio climático. Principalmente lo podemos observar con lo que sucedió recientemente cuando se presentó a consulta pública la ley de cambio climático de Veracruz, que provocó un gran malestar de los académicos que habían participado en el programa veracruzano de cambio climático, y también una modificación reciente de la Constitución del Estado de Tabasco que incluye cambio climático, pero que realmente, bueno, desde la propia redacción se nota que se ha hecho con muchísima precipitación, ¿no? Entonces, en este momento,
y en los últimos días ustedes lo han podido notar, también se está hablando de la adopción de una ley a nivel nacional de cambio climático. Uno de los temores es justamente el protagonismo político y la precipitación. Finalmente, la siguiente, por favor. Lo que me parecía importante mencionar es que el tema del cambio climático yo lo visualizo en un proceso de transición entre las políticas gubernamentales instrumentadas desde arriba por el Estado y el gobierno hacia políticas más públicas, donde el Estado y el gobierno participan en materia, bueno, en este caso sería de política ambiental y de política del cambio climático, junto con otros actores, junto con el público, con los públicos, ¿no? México hoy en día, aquí pueden ver una carta feliz, ¿no? Entre las políticas gubernamentales y las políticas públicas, se encuentra todavía en transición entre estos dos tipos de políticas, ¿no? Entonces todavía no estamos logrando políticas realmente públicas. La siguiente, por favor. Ahora, uno de los retos que tiene que ver con la política pública ante el cambio climático es la participación de los actores locales, ¿no? Hablar de políticas públicas implica esta participación, ¿no? Más allá de políticas fabricadas, instrumentadas, implementadas por el Estado y nuestros órdenes de gobierno, ¿no? Eso implica la construcción de puentes entre políticas estrictamente gubernamentales para transitar hacia políticas más públicas, ¿no? Y en el caso del cambio climático es importante mencionar que la política centrada en la adaptación requiere la construcción de políticas desde las dinámicas locales, porque es donde se encuentra el reto de la adaptación en materia de cambio climático, ¿no? Hoy en día, efectivamente, el gobierno mexicano reconoce que las políticas de adaptación deben de ser un proceso construido desde abajo, ¿no? Pero quisiera añadir todavía pensado desde el gobierno federal. La siguiente, por favor. En este contexto, este reto de la participación de los actores locales lo podemos visualizar en toda la movilización social que estamos observando en el marco de la realización de la próxima COP16 en Cancún, que nos evidencia que no solamente existe exclusión de ciertos actores desde las negociaciones internacionales, se hablaba de que el tema indígena, el tema de género ha aparecido muy recientemente en la agenda internacional, ¿no? Pero también de una no inclusión de muchos de los actores a escala nacional, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que estamos viendo y lo que va a suceder en Cancún es la organización de foros alternos, no solamente, bueno, desde hace varias semanas a escala internacional, sino también en el marco, bueno, en los alrededores, diría yo, de la COP16, ¿no? Y ahí tenemos una serie de lemas como, bueno, el tema de justicia climática, el tema de diálogo climático que están puestos en la mesa, bueno, diría yo, de la movilización social por parte de diferentes actores que no se sienten incluidos en las discusiones a nivel internacional y a nivel nacional en materia de cambio climático. Bueno, finalmente en materia de conclusión quisiera brevemente señalar que la implementación de políticas públicas ante el cambio climático en México requiere nuevas estrategias, una reingeniería institucional, ¿no? Y nuevas formas de hacer política realmente pública, lo que implica establecer nuevas relaciones con la sociedad civil. Y eso finalmente se relaciona con la suma de la voluntad política, de la sensibilización, ¿no? De la concreción, de la descentralización y de la formación de capacidades locales y, por lo tanto, del impulso de una verdadera cultura de participación en las políticas públicas. Bueno, eso sería mi participación. Muchísimas gracias.